Saludos, iniciamos una nueva serie de videotutoriales y en este caso nos vamos a centrar en herramientas que nos permitirán crear nuestros recursos educativos abiertos. Bien, la primera herramienta con la que vamos a trabajar es la herramienta Canva. Es una herramienta online y que va a permitir realizar diferentes tipos de recursos, desde la elaboración de vídeos, pasando por documentos, presentaciones, infografías, etc. Bien, para acceder a la herramienta Canva tenemos un enlace en el curso de Moodle del plan de formación, pero bueno, es muy sencilla, la URL es canva.com y una vez que tecleamos canva.com en la barra de direcciones, pues nos da la posibilidad de o bien realizar un registro gratuito, totalmente gratuito. Esta herramienta tiene una versión gratuita y algunas funcionalidades que son, digamos, se califican como pro y que van a requerir de pago, pero para elaborar recursos no tendremos ningún problema con la versión gratuita. Como estábamos diciendo, iniciamos una sesión o nos registramos. El registro se puede hacer manual, nos pedirá una serie de datos, pero también se permite utilizar los perfiles que podamos tener, por ejemplo, de Google o Facebook. En este caso nosotros vamos a presionar el control iniciar sesión y le vamos a decir que queremos iniciar la sesión en Canva con una cuenta, por ejemplo, de Google. Hacemos un clic en usar Google y después de unos instantes aparecerá para que podamos elegir la cuenta con la que deseamos acceder. Yo voy a acceder con esta cuenta de Google personal y en mi caso concreto no me pide contraseña de acceso, puesto que ya esa cuenta la tengo validada en el navegador, pero en el caso de que fuese la primera vez que entrase, pues evidentemente os pediría el usuario y la clave de esa cuenta Google. Bueno, como podemos ver, ya estamos dentro de lo que es la interfase de Canva y bueno, es bastante sencilla. En un principio no tiene mucho misterio. Nos da la posibilidad, como podéis ver aquí, una serie de recomendaciones y como podéis ver, pues se pueden crear distintos tipos de documentos, pizarras, presentaciones, documentos A4, historias de Instagram, infografías, es decir, tenemos un amplio catálogo de recursos o de herramientas que lo que nos van a permitir es, en función del recurso que deseemos, pues utilizar la que corresponda. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos elaborar un documento sencillo, un documento A4, pues si hacemos un clic sobre la opción crear plantilla en blanco, un documento A4, pues lo que nos va a salir va a ser un folio en el cual nosotros sobre la marcha pues vamos a poder ir trabajando. Es decir, podríamos aplicar dentro, para este folio, pues podríamos, por ejemplo, pues aplicar cualquiera de las plantillas de diseño. Por ejemplo, si deseamos realizar un informe, pues hacemos un clic y sobre esta página ya vemos que se aplica esa plantilla y pues, por ejemplo, podríamos realizar cualquier cambio sobre el texto que se está utilizando. Por ejemplo, bien, podemos mover elementos, podemos cambiarle cambiar la tipografía, podemos hacer cualquier operación que queramos sobre ellos. Como podéis ver, se pueden ir haciendo cualquier tipo de operaciones, se pueden eliminar elementos que no se deseen. Sobre las imágenes, pues si hacemos, por ejemplo, seleccionamos una imagen y queremos cambiar la coloración de la imagen, pues podríamos cambiarla sin ningún problema. Y una vez que insertamos todos los elementos, que no tienen que ser los de la plantilla, sino también tenemos la posibilidad, como vemos aquí, tenemos elementos y, por ejemplo, pues queremos introducir algún motivo, por ejemplo, que tenga que ver con educación, pues realizamos una búsqueda y aquí, como podéis ver, aparecen distintos elementos de educación. Pues nosotros simplemente podríamos insertarlos y los podríamos dimensionar, podríamos ir colocando cada elemento, cada función. Vamos a colocar esto recto ahí. Y este, por ejemplo, texto lo vamos a eliminar y pues podríamos diseñar nuestra portada de esta manera, introduciendo cualquier elemento. Dentro de los elementos, como se puede observar, hay algunos que no están etiquetados y otros que están etiquetados. Por ejemplo, aquí hay un audio que está etiquetado con la versión Pro. Esto significaría que aunque lo insertásemos aquí online, lo tendríamos operativo, pero si descargamos el documento nos va a decir que debemos reutilizar o deberíamos cambiarnos a la versión Pro para utilizar ese documento. Una vez que tenemos una página, pues podríamos añadir una página nueva, presionando el control añadir página, y dentro de esa página podríamos recurrir no necesariamente a este diseño, sino a cualquier otro.
podemos entrar en diseño y seleccionar, por ejemplo, pues este diseño. Como podemos ver, se aplica solo a esta página y nosotros ya podríamos pues realizar las modificaciones oportunas en cada momento. Podríamos cambiar coloración, podríamos establecer o modificar cualquier aspecto. Las fuentes, dentro del tamaño de las fuentes, pues vemos también que si presionamos nos podemos encontrar con algunas tipografías que son directamente aplicables y otras que otros aspectos u otras fuentes como estas que tenemos aquí, que son versiones Pro. Bien, pues este sería el funcionamiento básico de lo que es el entorno y cómo se trabajaría. Ahora, cuando ya hubiésemos elaborado este documento con las páginas que fuese necesario, pues lo que nos queda es definir qué vamos a hacer con él. Por defecto el documento se guardará dentro de lo que es, aquí tenemos el nombre, como podéis ver, guía didáctica, y yo podría poner aquí mi primer documento, Canva. Y bien, una vez que ya lo tenemos, debemos decidir qué vamos a hacer con él. En el control compartir, que lo tenemos aquí en la parte superior derecha, si hacemos un clic vemos que se nos dan distintas posibilidades. Podemos hacer un enlace a la plantilla, podemos presentarlo, es decir, podemos hacer varias acciones sobre el documento. Las más utilizadas en un principio, bueno, suele ser habitual que queramos tener una copia, pues podríamos utilizar descargar. También podríamos compartir en redes sociales, es decir, tenemos distintas posibilidades. Podríamos compartir este diseño con personas y equipos, al estilo que hace, por ejemplo, la herramienta de Drive, de presentaciones o de documentos, que podemos determinar qué personas pueden o tienen acceso a ese documento vía email. Y en nuestro caso, pues vamos a ver un ejemplo sencillo que sería, por ejemplo, pues descargar ese documento. Si nosotros presionamos el control descargar, nos da la posibilidad de descargar. Fijaros que aquí aparece por defecto en PNG, es decir, en PNG lo que haría sería descargarnos este documento y cada página sería una imagen, pero yo tengo la opción, por ejemplo, pues de utilizar una cosa que suele ser habitual, que es el PDF estándar, que es ideal para documentos electrónicos, o un PDF de alta calidad para impresión, por la cuestión de si deseamos realizar una impresión en papel. Vamos a seleccionar esta opción, por ejemplo, presionamos el control y le vamos a decir que queremos realizar la descarga. Si presionamos el control descarga, en unos instantes comienza. Aquí lo tenemos, la descarga. Ya aparece aquí el documento en la parte inferior izquierda de mi navegador, en la sección descargas, y si lo abro, pues ya tengo aquí el documento con las modificaciones que yo había realizado. Bueno, en este vídeo pues lo que hemos visto es un poquito cómo entrar en Canva y cómo realizar operaciones con un documento. En siguientes videotutoriales lo que vamos a ir viendo es cómo se realizan o se insertan determinado tipo de elementos en los documentos. Saludos.